otra vez tengo a mucha gente muy molesta conmigo, y esta vez no porque haya yo denunciado o criticado alguna institución, alguna persona, alguna organización, alguna idea que me parezca especialmente aborrecible, sino porque hice una serie de tweets en los que expresaba una enorme alegría por algo que vi. Le parecerá a usted raro que mucha gente se enoje cuando alguien hace algo así, pero si quiere vamos a ver primero qué tweets hice y luego le cuento por qué los hice y por qué creo que tengo razón. La ciencia sigue haciendo lo que la religión prometía y nunca cumplió. Desde hacer ver a los ciegos y caminar a los paralíticos, hasta hacer oír a los sordos, revivir a los muertos y dar de comer al hambriento. Las ideas hijas de la ciencia, la ilustración, han liberado esclavos y van liberando a la mujer, a los intersexuales, a los distintos, a los que antes se despreciaba y acosaba. Podemos comunicarnos a distancia, ver lo que ocurre en lugares lejanos, guardar la sabiduría y el arte para ulteriores generaciones. Podemos viajar al espacio, ver eclipses sin cegarnos, conocer lo grande y lo pequeño. La gloria humana ha trascendido a todos los dioses. Y sin embargo, siguen los elogios a las religiones y las filosofías que nos mantuvieron en el pozo oscuro de la ignorancia y el dolor. Y siguen los ataques al conocimiento que nos ha dado no solo mejor vida, sino una esperanza más real que cualquier oración. Y alguno dice que debemos rechazar el conocimiento y volver al pozo. Pocas luchas más nobles que la de oponérseles con firmeza por los que vienen. Evidentemente lo que molestó es a partir de la parte en que digo que la gloria humana ha trascendido a todos los dioses. Pero creo que es cierto. Primero que nada, efectivamente en muchos sentidos el conocimiento nos ha dado más de lo que prometieron muchos de los miles de dioses que la fantasía humana ha inventado para tratarse de explicar el universo. Pero lo han hecho además a un precio muchísimo menor. No nos exigen los sacrificios que nos exigen las religiones. Por ejemplo, los ayunos. A todo el mundo, a todas las religiones, a todos los dioses parece que les gusta muchísimo que uno se vaya a la cama sin cenar. Desde el Ramadán de los musulmanes hasta la vigilia católica, los ayunos de los yogis y de los de los hindúes y de los budistas. La idea de mortificarse, de lastimarse porque le gusta a Dios verlo a uno en malas condiciones está muy generalizada. La ciencia no te pide, el conocimiento no te pide eso. Y el conocimiento, pese a que se puede utilizar mal, todavía no ha hecho algo como lo que nos cuentan los mitos que hacen los dioses. Por ejemplo, acabar con toda la humanidad menos una familia, la de Noé, según nos cuenta el mito bíblico. Acabar con toda la humanidad sería verdaderamente algo que nos resultaría una de las máximas barbaridades del ser humano, pues no lo hemos hecho y esperamos que no lo vamos a hacer. Sin embargo, sí se han hecho muchas cosas. Se ha logrado hacer ver a los ciegos. Las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, de cataratas o para extraer parásitos que a veces entran en los ojos y provocan la ceguera. El hecho mismo de que existan gafas, que conozcamos la óptica, la refracción y la difracción de la luz para que personas como yo y como muchas más podamos ver, porque de otra forma ni siquiera podríamos ir al cine. Y los nuevos avances como los implantes retinianos y el conocimiento de nuestro encéfalo y de la zona del manejo de los impulsos nerviosos para comprender la luz, para convertirla en comprensión en cosas que realmente vemos y que nos permite la esperanza de que algún día todos los ciegos van a ver y ahora ya muchos ven, muchos más ciegos ven gracias al conocimiento de los que han visto gracias a la oración. Podemos hacer caminar a los paralíticos, no a todos todavía, pero tenemos también la esperanza, con trabajo de células madres, con medicina genómica, con intervenciones quirúrgicas como simplemente sustituir una cadera o una rodilla, o las dos caderas o las dos rodillas, para que la gente se levante de sus sillas de ruedas y tenga una vida más plena. Y a quien no tiene brazos y piernas, todavía le podemos dar desde piernas de fibra de carbono con las cuales pueden correr, hasta manos biónicas, hasta implantes que hoy son muchísimo más baratos. Eso lo podemos hacer. Las oraciones todavía no hacen crecer brazos ni piernas. Podemos hacer escuchar a los sordos. Mire, la razón por la que escribí esos tweets fue precisamente porque en un tweet de una compañera vi un video de gente que por primera vez en su vida escuchaba. Por primera vez escuchaba a sus amigos, a sus padres, a sus hijos, música. Y los rostros de esta gente, esta enorme alegría por escuchar que solo se podría obtener gracias al conocimiento, a mí me pareció enormemente conmovedora.
Efectivamente, gracias a implantes cocleares, gracias a microcirugías, gracias nuevamente al conocimiento que tenemos de nuestro sistema nervioso y al conocimiento de cómo funciona, podemos hacer que los sordos oigan y que cada vez más sordos oigan y tengan mayores esperanzas. El combate contra el hambre es probablemente uno de los grandes asuntos pendientes, y lo he dicho muchas veces en estos videos, de la humanidad. Pero hemos avanzado mucho. Estamos venciendo el combate contra el hambre gracias al conocimiento. Primero que nada, el conocimiento de la nutrición, de cuáles son los nutrientes que necesitamos para estar sanos. No basta comer mucho si lo que se come no es nutritivo, no satisface nuestras necesidades nutricionales. Conocemos nuestras necesidades de proteínas, de vitaminas, de minerales o micronutrientes, de grasas, de azúcares, de distintos elementos que conforman una alimentación sana. Ese es el punto 1. Pero además conocemos la composición y comportamiento y crecimiento de nuestras plantas, de nuestros cultivos. Sabemos hacer variedades de plantas mediante híbridos o mediante ingeniería genética que pueden producir más en espacios más pequeños, que pueden tener los nutrientes que se necesitan y que pueden resistir a sequías o a condiciones medioambientales desagradables para que se puedan plantar donde hacen falta. No se trata de llevar la comida, salvo en cuestiones de emergencia, salvo en momentos de emergencia, no se trata de llevar la comida de Nebraska al África subsahariana, donde hay los mayores problemas del hambre, sino lograr que en el África subsahariana se pueda cultivar el alimento necesario para todos quienes están allí. Lo otro es inviable y solo se puede hacer durante breves periodos de tiempo. El conocimiento también nos ha aclarado que mucho que la religión y la filosofía consideraban válido o aceptable, no lo es. Los libros sagrados aceptan la esclavitud, los libros sagrados argumentan la inferioridad de la mujer, los libros sagrados en muchas ocasiones argumentan la superioridad de unos sobre otros por causas de su aspecto, de su religión, de ciertas características como el tono de la piel o el color del cabello, o incluso cosas como ser zurdo. Se pensaba durante muchos años, la religión creyó que las personas zurdas eran siervos de Satán y que las personas religiosas también las personas pelirrojas también eran diabólicas. De hecho, en parte de la mitología cristiana, Judas es pelirrojo y zurdo. El conocimiento del ser humano, el conocimiento de nuestra evolución, el conocimiento de nuestras capacidades, la medición de lo que somos, de cómo somos, de cuánto podemos hacer, la realidad que hace que las diferencias estadísticas no tengan ninguna importancia en cuanto a determinar la superioridad o inferioridad de un grupo humano sobre otro, las hemos obtenido gracias al conocimiento. Ese conocimiento nos ha dicho lo que cuentan los libros sagrados es incorrecto. Todos somos iguales, todos somos diferentes pero iguales, y todo mundo merece dignidad, respeto y reconocimiento de su valía humana, independientemente del color, de la discapacidad, de la deformidad, de los gustos, de las preferencias sexuales, de los genitales, de todo esto. Hemos aprendido gracias al conocimiento que los libros sagrados enseñan cosas equivocadas. El hecho de que podamos hablar a distancia, el hecho de que podamos ver a distancia, ya no nos sorprende y debería. Yo estoy grabando esto en un momento muy anterior al que usted lo va a ver, y lo estoy grabando en un lugar muy lejano probablemente de donde usted lo va a ver. El conocimiento ha demolido el concepto de lejanía. Cuando alguien como mi abuelo marchaba de un continente a otro como emigrante, estaba muy lejos de sus seres queridos. Las cartas tardaban semanas o meses en llegar. La información sobre lo que acontecía con su gente, con su pueblo, con su barrio, con su país, con su familia, llegaba muy a cuentagotas. Hoy puedes levantar el teléfono y hablar a otro continente, al otro lado del mundo. Esto que nos debería asombrar es tan cotidiano ya que no nos asombra. Traemos un teléfono con el que podemos hacer fotografías, con el que podemos hacer videos, con el que podemos hablar con quien queramos, y además podemos acceder al conocimiento y desafortunadamente también a la desinformación. Podemos guardar la sabiduría. Desde la aparición de la imprenta y la multiplicación y la democratización del conocimiento hasta Internet, la nube, los mecanismos de grabación y preservación digital de toda la realidad,
estamos haciendo que el conocimiento, el arte, la ciencia, el disfrute de las cosas esté al alcance de más personas. Yo siempre he dicho que no nos damos cuenta de que en el pasado oír música era algo muy extraño. La gente oía música quizás los fines de semana, la gente oía música quizás en las fiestas, cuando venían los trovadores, cuando los grupos musicales pasaban por allí porque ese día era feria. La capacidad de disfrutar música todo el día, como hacemos muchos actualmente, era inexistente. Eso lo ha hecho el conocimiento también. Es una obviedad casi decir que vamos al espacio, pero vamos al espacio y es maravilloso. Es ir a donde parecía que solo podían vivir los dioses, según creían los griegos y según creían los antiguos en general. Podemos tener gente viviendo continuamente en el espacio y podemos levantar los ojos y ver un eclipse sin cegarnos porque sabemos cómo es la luz, qué componentes de la luz solar pueden quemarnos la retina porque sabemos cómo es nuestra retina. Y tenemos el conocimiento de materiales suficiente como para crear materiales que filtren los rayos dañinos, pero al mismo tiempo nos permitan disfrutar el espectáculo de un eclipse. Todos los diferentes conocimientos entretejidos, mezclados, unidos, que entran en acción para que usted pueda tener unas pequeñas gafas de cartón que valen unos cuantos céntimos con los cuales pueda ver un eclipse, como no lo pudieron ver los seres humanos muchísimos miles de años antes. Es una maravilla de la que deberíamos asombrarnos. Conocemos lo más grande, tenemos una idea de cómo funciona el universo, podemos ver hasta los límites del universo, hemos podido reconstruir la historia del universo y al mismo tiempo cada vez conocemos mejor lo más pequeño, las partículas y las fuerzas elementales que son los elementos constructivos de toda la realidad, de todo ese universo. Lo más pequeño y lo más grande se han puesto a nuestro alcance gracias al conocimiento, porque cuando uno reza para preguntar cuál es la ecuación correcta del electromagnetismo, las respuestas nunca llegan. Estar por encima de los dioses no es tan difícil. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo más. Por lo tanto, cuando la gente me pide que bajemos la cabeza, que no seamos arrogantes o vanidosos por los logros del conocimiento, porque hay que ser humildes ante todo aquello que no conocemos, hay que recordarles que si por ellos y por sus creencias fuera, seguiríamos sin conocer absolutamente nada. Que por mucho que falte por conocer, y falta mucho por conocer, nuestro conocimiento es muy, muy pequeño y muy, muy limitado. Y muchas veces podemos, y los científicos lo hacen constantemente, solo pueden decir hasta donde sabemos esto, pero cuidado, igual hay cosas más relevantes que saber que harán que cambiemos de opinión. Esos conocimientos tan limitados que se abordan con tanta humildad en los espacios de la ciencia y con razón, siguen siendo infinitamente mayores que los conocimientos que se obtuvieron gracias a los dioses y gracias a las filosofías del pasado. Por lo tanto, no hay que bajar la cabeza, no hay que humillarse ante las posibles fuerzas sobrenaturales y preternaturales que pueden estar más allá, porque no somos propiedad. Hemos hecho todo lo que hemos podido como humanidad y hemos ido mejorando en nuestro trato hacia todo lo que nos rodea. Vea usted los avances simplemente en el cuidado del medio ambiente o en el cuidado de los más desprotegidos, de los más pobres, de los discapacitados, de las personas más lastimadas. En la ciudad en la que yo vivo, por ejemplo, hay una pequeña caseta con 4 carritos, sillas de ruedas con flotadores especiales, atendidas por personas que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Y esto es para que las personas que están en silla de ruedas, para aquellos que no pueden caminar, para aquellos que no pueden nadar, sean llevados a disfrutar el agua en el mar Cantábrico. Si esto podemos hacer como sociedad gracias al conocimiento, no tenemos que humillarnos ante nada. Tenemos que ser enormemente críticos con nosotros. Tenemos que democratizar aún más el conocimiento. Tenemos que democratizar aún más la riqueza. Tenemos que democratizar aún más la capacidad de ser felices y de tener una vida digna, larga y fructífera. Pero no humillarnos. Precisamente humillarnos sería
quitarle valor a este conocimiento en lugar de darle su justo valor. Y darle su justo valor al conocimiento es difundirlo, es repartirlo, es aumentarlo, es utilizarlo de la mejor manera y es que sea la gloria humana y no la miserable gloria de los dioses que no hicieron nada más que pedir aplausos, devoción, entrega, rezos, humillaciones, hambre y muerte. Yo me quedo con el conocimiento y no creo que tengamos necesidad ni obligación de pedir perdón por nada, y mucho menos por conmovernos cuando vemos a alguien que por primera vez en su vida puede oír algo de música. ¿No cree usted? Te invito a que conozcas en mis libros más ideas incómodas sobre religión, creencias, sociedad y política.